Hoy tenemos el estudio de la desviación media, varianza y desviación estándar, que se llaman medidas de dispersión. ¿Qué significan medidas de dispersión? Medidas de dispersión son aquellos parámetros que están en los extremos de una distribución normal, es decir, que están alejados o que están separados de los valores promedios. Recordemos que una distribución de frecuencia se pueden calcular valores promedios, es decir, donde están centrados la mayor cantidad de datos. Pero existen, aún así, ciertos valores que están dispersos, es decir, valores que están o bien mayores a esos promedios o menores a esos promedios. Entonces, eso se llaman medidas de dispersión, valores dispersos. Bien, para calcular, nos piden calcular la media, la desviación media, ¿verdad? La varianza y la desviación estándar. Bien, nosotros tenemos que calcular primero en una tabla de frecuencia como la que está aquí. Primero vamos a completarla, ¿verdad? Entonces, nos dicen aquí, equipo A, estatura, esta variable en estudio. La variable de estudio estadístico es la estatura en centímetros de personas, ¿bien? De un equipo A, ¿verdad? Entonces, tenemos los intervalos y tenemos las marcas de clase. Esta XY es el promedio de la suma de los dos valores de los intervalos. Si yo sumo 160 más 170 y lo divido para 2, me da 165. De ahí tengo que ver qué diferencia hay entre el valor superior, el límite superior 170 menos el límite inferior que es 160, y notamos que es 10. Entonces a este valor primero de la primera marca de clase, ¿sí?, le vamos a sumar 10, nos da 175. De ahí seguimos sumando 10 más, nos da 185. Sumamos 10 más, nos da 195. Y ya tenemos estos dos valores. Los valores que están con color rojo, esos son los valores que yo he completado. Es lo que yo tengo que completar en mi ejercicio. Bien, la frecuencia nos dan 4, 3 y 2. Es decir, de 160 hasta antes de 171, de 170 a 184, de 180 a 193 y de 190 a 200, frecuencia 2. Aquí sumo esta columna en la suma de las frecuencias y me da 10. Ese valor para mí es importante porque es el valor de n, del número total de datos que yo he revisado. N igual a 10. Bien, vamos a borrar aquí para colocarlo correctamente, ¿sí? Y tengo aquí que n es igual a 10, correcto. Este valor de 10 es el número total de datos. N igual a 10. Listo. Bien. Una vez que he calculado ya esa n, sigo completando mi tabla, ¿verdad? N igual a 10. Sigo completando mi tabla, ¿sí? Y aquí tengo, ¿verdad? Aquí tengo que multiplicar. La tabla misma me va diciendo lo que yo tengo que hacer. Tengo que multiplicar XY por FY, los valores de XY por los valores de FY. Entonces multiplico 165 por 1, me da 165. 175 por 4 me da 700. Y aquí tengo que completar. Entonces yo multiplico 185 por 3 y me da 555. Ahí multiplico 195 por 2, 390 que ya me lo dan. Y aquí tengo que también hallar la sumatoria total de esta columna. Entonces la sumatoria total de esta columna, XY por FY, es de 165 más 700 más 555 más 390 que me da 1810. Es necesario tener una calculadora a la mano para poder realizar los cálculos con mayor agilidad. Bien, ahora tenemos que calcular la media, ¿sí? Vamos a calcular la media porque aquí en la siguiente columna me doy cuenta que tengo que restar el valor de XY, es decir, este primer valor 165 menos la X barra. Esta X barra significa la media aritmética. Entonces voy a calcular la media y me dice la fórmula que es la sumatoria total de FY por XY, esta columna de aquí, dividido para n, que es 10. Entonces la sumatoria de esta columna, XY por FY, es 1810. Entonces la media me quedaría así, 1810, ¿verdad? Dividido para 10. 1810 dividido para 10. Excelente. Entonces ahora vamos a calcular la media. La media es dividir la sumatoria de la columna FY por XY o XY por FY, esta, ¿sí? 1810 dividido para n, que vale 10. Entonces aquí lo único que hago es tachar el 0, este 0 de final con este 0 de aquí, y me queda 181. Listo. Después tengo que calcular
la desviación media. La fórmula de desviación media es esta de aquí. Sumatoria de FI por la resta de XI menos X barra en valor absoluto dividido para N. Y esta columna la tengo aquí, ya me la dan aquí en la tabla. Entonces voy a encontrar este valor que es 80, ya me lo dan, ya lo tengo. Entonces 80 dividido para N, 80 dividido para 10. 80 dividido para 10 es 8, ¿verdad? Tacho los ceros y me queda 8. 8 dividido para 1, 8. Después tengo que calcular la varianza. La varianza es este símbolo griego elevado al cuadrado, donde tengo FI de XI menos X barra elevado al cuadrado, esa sumatoria dividido para N. Entonces voy a la tabla y me doy cuenta que aquí está esta FI por XI menos X barra, eso elevado al cuadrado, y la sumatoria total de esta columna es 840. Miren que ya teniendo la tabla resuelta, yo ya lo otro es facilito nomás sustituir datos y hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces me quedaría 84 dividido para 1, 84. Y por último, para calcular la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada en este caso de 84. Y aquí tengo la raíz cuadrada de 84, me da 917. Y ya tengo resuelto mi ejercicio. Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar primero que debemos completar bien esta tabla, ¿sí? Completar bien la tabla y luego, ¿sí?, reemplazar en los valores de la fórmula. Y listo. Bendiciones.